todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Dos Puntos. Yo soy Victoria, también conocida como Vicky. Soy arquitecta y estaré dirigiendo las conversaciones que vamos a tener aquí para tocar temas que pueden enriquecer nuestra profesión. La primera de estas conversaciones tiene como objetivo explicar un poco, profundizar un poco en el objetivo del podcast, el nombre y cómo forma parte del Lab FIO 2. Y para esto invitamos a una gran amiga, Katy Escalona. Ella es arquitecta, está especializada en urbanismo y desarrollo sostenible. Es también profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá, nuestra alma mater. A Katy yo la conozco desde que empezamos la U, desde el primer año. Y por eso puedo decir que es una persona muy inteligente y trabajadora. Bienvenida, Katy. Muchísimas gracias. Ok, bueno, en el próximo episodio vamos a hablar un poquito más del Lab FIO 2, cuáles son sus actividades, cómo se originó, pero lo voy a mencionar un poquito ahorita porque hay que tener un poco de contexto en el origen del podcast porque es parte del Lab FIO 2. Una de las cosas que motivó el origen del Lab FIO 2 es la necesidad de mejorar el pensamiento crítico en el diseño en Panamá. Y a pesar de que no parezca, el diseño, o la calidad del diseño depende no solamente del diseñador, sino también de quién está necesitando ese diseño, para quién se diseña. En tu opinión, ¿cuál es ese papel del que no es diseñador en la calidad del diseño de cualquier tipo? Por supuesto que el de nosotros es la arquitectura, pero en general. Ok, yo creo que el papel de la persona que no es diseñador, primero que todo, parten por sus primeras referencias, ¿no? ¿Cuáles son las primeras referencias? Pueden ser referencias culturales, referencias de imágenes que pueden tener las personas. Esto se puede, pues, representar a partir de, no sé, sus gustos musicales, a partir de el sitio donde vive, a partir de aquellas figuras que pues contiene desde su entorno. Uh-huh. Entonces, creo que todo eso que nos rodea, todo eso con lo que nos representamos, eso pues es la primera base de qué es lo que yo voy a exigir o para mí qué es aquello que considero estéticamente bello. Exacto. Es súper interesante porque el diseño a veces como que se relaciona solamente con ser algo estético. Pero no, porque diseño es algo que siempre hablamos aquí en la oficina, es desde la taza, la botellita, porque el papel es de este tamaño generalmente, y eso implica una manera de vivir y cómo también definimos esa manera de vivir a través de la arquitectura, pero es una retroalimentación, ¿no? Entonces yo te propongo, tú me ofreces, y así se va como mejorando cada vez más el diseño y por eso por eso es el nombre de este podcast, Dos Puntos. Para mejorar el diseño, para mejorar la arquitectura, hay dos lugares de trabajo, dos lugares donde se desarrolla, que es el área esa de las ideas, los sueños, y el concepto, que es donde muchas veces estamos nosotros nadando. Y está también el plano de la realidad, lo utilitario, las restricciones. Entonces hay que generar esa conexión, esa conversación entre ambas áreas y eso es lo que puede hacer que el diseño sea tanto cada vez mejor en el sentido funcional, pero también cada vez mejor en el sentido visual, estético, etc. Entonces, ¿cómo crees que se puede encontrar ese punto perfecto o cómo se puede construir esa escalerita entre esos dos planos, pues? Bueno, creo que construir la escalera es un trabajo de todas las partes, ¿no? De ambas partes involucradas. Creo que un eje transversal en el cual pues ambos aspectos coinciden es el tema de la educación, ¿no? La educación como base también, como esa base que articula y alimenta todo eso que acabo de mencionar como referencias, ¿no? A partir de la educación, pues
puedes obtener referencias, pero a partir de la educación también se mejoran los canales de comunicación. Creo que entendiendo cómo son esos canales de comunicación, cómo es la comunicación, digamos, a nivel técnico entre nosotros arquitectos o diseñadores, y cómo es la comunicación luego, cómo eso se traslada pues al cliente o a la persona. Entonces, entendiendo cómo se debe articular ese lenguaje, creo que por ahí se empieza a construir ese puente que no tengo una palabra específica, pero creo que es un puente que se construye pues desde diferentes perspectivas. Sí, súper interesante porque no dices que no tienes la palabra específica, pero hay una palabra que es súper importante, que es la educación. Y muchas veces pensamos en la educación como solamente el sistema educativo, la universidad o incluso la escuela, que por supuesto que es algo súper importante, y los que hemos involucrado con la universidad sabemos lo importante que es, pero también la educación es algo que se puede construir diariamente. Entonces nosotros como arquitectos también podemos educar, por decirlo de una buena manera, no de una manera así despectiva, educarnos a nosotros individualmente, pero también a los demás. Y a veces esa educación no es necesariamente como tan dictatorial, sino con ejemplos. Entonces, cuando tú produces cosas buenas, cosas interesantes, es un ejemplo de cómo las cosas pueden ser mejor. Y lo mismo al contrario, cuando tu trabajo es un poco dudoso o puede ser mucho mejor o da que desear, también es una educación de cómo las cosas no deben hacerse. Entonces, también desde esa perspectiva pudiéramos decir que nuestra calidad como arquitectos no se define solamente o no se puede medir solamente a través del producto que ofrecemos, que es arquitectura, sino también a través de cómo ofrecemos ese producto, es decir, el servicio que damos. El servicio, ya sea de uno a uno, con el cliente, con los ingenieros, con todos los involucrados, el servicio post-arquitectura, post-construcción, y la comunicación que tenemos diariamente con todos. Entonces, ¿qué tú crees cuáles son las trabas que tenemos, que hasta nosotros, o sea, las piedritas que nos ponemos nosotros mismos que nos impiden tener un mejor servicio o que nos impiden mejorar esa calidad de servicio con todos los involucrados? Bueno, para hablar del tema, creo que es importante entender que hoy en día, pues, esta profesión, nuestro quehacer como arquitectos o diseñadores, es un servicio. Empezando por ahí, es un servicio que nosotros brindamos. Hoy en día creo que todo lo que se desarrolla en torno a los servicios, hay hasta especialidades, personas que piensan cómo debes ofrecer este servicio. Este servicio pienso que lo podemos ver reflejado también en el servicio como experiencia, ¿no? Entonces, pensando o replanteando la arquitectura como servicio, la arquitectura como experiencia, creo que es un punto de partida para entender pues cómo esta experiencia vamos a trasladarla entonces a nuestro cliente, cómo esta experiencia también va a ser, cómo vamos a manejarla transversalmente con el resto de técnicos involucrados en un proyecto, porque este servicio se convierte pues en una experiencia. Definitivamente, entre más amena esa experiencia, hoy en día pues todos estamos acostumbrados también a esas experiencias que nos gratifican de manera inmediata. Todos tenemos un teléfono móvil que no hacemos otra cosa que recibir estos impulsos o en muchos casos, impulsos positivos de inmediato, pero es una experiencia pues que gratificante al instante. Entonces, asimismo, nosotros pues cuando nos replanteamos también lo que estamos haciendo, de qué manera estamos gratificando al cliente o de qué manera también se gratifica el equipo de trabajo que está detrás de un proyecto, porque hoy en día también esas son, realidades en nuestra cultura que están permeadas completamente en nuestra profesión, en nuestro quehacer. Así que creo que entendiendo que definitivamente es un servicio, un proyecto es un servicio,
y también pues se traduce en una experiencia. Creo que son dos conceptos claves que debemos analizar y también reflexionar en torno a lo que estamos ofreciendo, ¿no? Sí. Es que, exacto, el tema de la experiencia es importante en todas sus etapas, pero también hay que, como que, esto ya puede ser como que súper repetitivo, siempre hablamos de esto, pero a veces como que está como tan tácito que se nos olvida, y es que la experiencia es muy importante porque muy importante no solo que sea una experiencia divertida, interesante, bonita, sino que nuestro papel en el ámbito de las profesiones creativas, o sea, las profesiones de diseño, es bien especial y tiene una responsabilidad muy grande porque son espacios para habitar. Entonces eso es lo que yo digo que es súper repetitivo. Todo el mundo sabemos que la arquitectura es el diseño para habitar, para los lugares, para los humanos, para estar ahí. Entonces, pero es algo que realmente no se puede olvidar. Porque qué error o qué fallo tan grande es que un lugar sea súper bonito, pero que, por ejemplo, la escalera sea incomodísima, o que el baño sea de una altura que es súper difícil de utilizar, o que las puertas sean tan pequeñas que no se puede meter una silla. O sea, cosas tan básicas como eso, que muchas veces, por darle prioridad a otras cosas, no le dan prioridad a lo que, o sea, lo que inicialmente teníamos que resolver. Entonces, por eso a mí me gusta mucho esta carrera, porque hay que encontrar el balance perfecto entre las cosas, y es súper difícil. Encontrar un balance perfecto es muy difícil en todos los sentidos, pero es un buen reto, es un reto muy interesante y que ayuda a uno a pensar en muchas cosas al mismo tiempo y cómo todas esas cosas le sacas lo mejor a cada una. Pero también eso a veces puede ser difícil de comunicar. A veces puede ser un poco complicado para nosotros expresar toda nuestra línea de pensamiento, todo lo que queremos rescatar de todas las partes que hemos estudiado. Y ponerlo en pocas palabras o en imágenes muy fáciles de entender puede ser muy retador, puede ser muy difícil. Y eso es lo que a veces puede hacer que se venda o que no se venda, por decirlo con una palabra, pero o que le interese o que no le interese a la persona, o que funcione o que no funcione. Entonces, ¿cómo podemos darle a entender a las personas que no son arquitectos la importancia que tiene la calidad del diseño? La importancia de buscar arquitectos, de buscar personas profesionales para resolver este tipo de cosas que tienen que ver con espacios humanos, espacios para habitar, como le llamamos siempre. Bueno, refiriéndonos a específicamente, hablando un poco de arquitectura, creo que, a ver, cada día se hace un poco menos indispensable el rol del arquitecto. Si nosotros empezamos si nosotros buscamos qué es lo que está pasando en otros contextos, en otras realidades, el papel, el rol del arquitecto cada vez pues se ve más cuestionado. Sin embargo, ¿y por qué pienso yo que se ve más cuestionado? Pues hoy en día el tema de la tecnología en la construcción, estaba viendo, hay hasta ahora un programa que te hace, tú quieres hacer una casa de 2 recámaras, te lo hace de manera automática. Entonces, yo pienso que son realidades que pues también están llegando a esta profesión como arquitectos, y que nosotros tenemos que aprender a cómo vamos a lidiar con ello. Y yo creo que ahí tal vez puedo articular con eso que acabo de decir. ¿Qué puedo ofrecer yo diferente de lo que ofrece un programa automático? ¿Cómo voy yo primero pues a tener ese contacto humano con la persona que está detrás de una necesidad? ¿Cómo voy yo a entender esa necesidad de esa persona a proyectarla? ¿Qué voy a hacer yo entonces de especial? ¿Cómo voy a pensar en esa experiencia? ¿Cómo voy a sensibilizar el diseño para que funcione? No solo para que funcione, para que responda a esa necesidad de esa persona. Y creo que realmente ahí en el hecho de sensibilizar
el espacio, en su escala, en los materiales que utilizamos, sensibilizándonos con el presupuesto del cliente, creo que esos son, pequeñas cosas que van a hacer la diferencia entre lo que yo como profesional puedo proyectar y lo que un programa de internet pues me va a hacer de manera gratuita. Creo que de verdad son cosas que hoy en día tenemos que replantearnos hasta la manera en que nosotros ejercemos y repensamos esta profesión, y creo que fortaleciendo también pues esas bases y esos otros puntos que, además de que funcione, hay que responder a otras cosas, porque eso es el diferenciador, pienso yo, principal de finalmente lo que yo como diseñador voy a hacer y lo que va a ser un programa bajado de internet. Y es ahí también el punto donde el cliente, pues a medida pues que, no sé, tal vez que esto llegue a realidad, o hoy en día también el cliente, pues cuando hay un profesional de diseño detrás de un proyecto, muchísimas cosas se notan. Hay menos pérdida, hay optimización de los recursos, se piensa en ambiente, se piensa pues en la calidad de los espacios, en la habitabilidad, como tú mencionas, que creo que eso nos encanta a los arquitectos. Y creo que, partiendo de ese punto también, las personas pues van entendiendo la importancia finalmente de qué es lo que hace esta persona versus qué es lo que hace X, Y, Z, y cuál es la diferencia y por qué esto tiene un valor. Por qué eso tiene un valor, por qué es especial y cómo responde a mis necesidades. Abriste una pequeña ventana que no pensé que íbamos a mencionar aquí, y no voy a profundizar porque eso también da para otra cosa mucho más extensa. Pero es la realidad, o sea, hay que aceptar la realidad, entenderla y ver de qué manera podemos no solamente competir contra un programa, porque lo importante no es ganarle al programa, sino hacer cosas de calidad. Entonces, ¿qué es lo que, como tú dices, qué es lo que yo puedo ofrecer que no puede ofrecer otra persona o otro programa? Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes, y creo que es una buena manera de ir finalizando la conversación por hoy, porque puede continuar mucho más después que cortemos aquí. Pero sí, es eso, es ver cuál es el valor de cómo podemos hacer más humanos los espacios. Y como tú dices, también cuando un cliente o un usuario, ni siquiera tiene que ser el cliente, alguien que visita un edificio, ve cosas de buena calidad, con un buen pensamiento detrás, podemos exigir un poco mejor. O sea, podemos exigir mejores proyectos y se pueden ir haciendo consecuentemente mejores proyectos, y así la arquitectura, el nivel arquitectónico en la ciudad y, si no en el mundo, idealmente puede ser cada vez mejor. Entonces, en una palabra o una frase muy cortita, ¿cómo crees que podemos unir estos dos puntos que mencionamos originalmente? Hagamos un puente. Hagamos un puente entre todos, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Katy. Muchísimas gracias, Víctor. Coméntanos dónde te podemos contactar, dónde te podemos buscar, cómo podemos comunicarnos contigo. Bueno, para mi red profesional sería LinkedIn o LinkedIn. Yo ya no, todo el mundo lo dice diferente. Yo nunca sé cómo decirlo. Y mi nombre, pues, Katy Escalona Cuellar, así que estoy por ahí, estoy en la universidad también, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y pues encantada de poder conversar estos temas, y definitivamente pues se seguirán profundizando aspectos en los podcasts a venir. Así que felicidades por la iniciativa también. Gracias. Aprovechando, les recordamos a todos que ahorita mismo está en proceso el 10º taller de Taller Semillas, que se llama Urbanismo Tejido y está dirigido por Suma Arquitectos.
Así que estén pendientes en las redes sociales, arroba taller_semillas en Instagram. Y también recuerden seguirnos por Instagram, @lapfio2. Ahí nos pueden enviar sus comentarios, ideas, mensajes por privado, mensajes no tan privados también, para continuar el debate y que podamos enriquecer estos espacios también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, que sabemos que son muy aprovechadas por los arquitectos. Muchas gracias.